Personales. Mariano, aló, un gusto saludarte, ¿cómo estás? Hola, Negrito. El placer es todo mío. Muy bien por acá. Me alegro. ¿En la familia bien? ¿Todo bien? Y por suerte todos bien. Con mucho frío en este momento en Alemania, así Sí. que envidiando un poquito el tiempo o el clima que tienen por allá en esta época del año. Estaba leyendo, Mariano querido, que la depresión es aproximadamente un 50% más frecuente entre las mujeres que entre los hombres posterior a la pubertad. ¿Por qué? Eso tiene que ver con muchos factores. Pero yo diría que principalmente está relacionado a la parte biológica. Cuando miramos, digamos, y no es exclusivamente de la depresión, cuando miramos la incidencia en prácticamente todas las enfermedades relacionadas, enfermedades mentales, pero también otro tipo de enfermedades, la incidencia en las mujeres es generalmente el doble. No sabemos exactamente cuál es la parte biológica que está relacionada con esto, pero es un dato importante y que ya te digo, es bastante común en varios tipos de enfermedades y por supuesto que también habrá dando vuelta como en todo este tipo de enfermedades complejas donde no solamente la biología juega un rol importante, sino también otros aspectos como lo psicosocial y demás. Obviamente la mujer ha sufrido a lo largo de milenios determinadas situaciones que los hombres no, y probablemente eso también definitivamente juegue un rol importante. ¿Influye, Mariano, el clima? Digo, vos estás en Heidelberg, ¿verdad? Sí, exactamente. ¿Influye el clima? Digo, porque yo veo películas noruegas, suecas, digo, los inviernos son crudísimos, todo es nieve, todo es frío, hielo. ¿Influye eso o no? Bueno, tiene su aporte seguro. Más que nada, lo que científicamente está demostrado que afecta es la cantidad de luz solar, ¿no? La cantidad de horas con luz y la calidad de la luz. Cuanto más al norte nos vamos y la cantidad de horas de luz disminuye, bueno, eso tiene efectos y hay todo un, digamos, un bagaje biológico, tenemos un determinado de tipos de células especiales en nuestro, digamos, en nuestro globo ocular que capta la luz azul particularmente, y bueno, hace una serie de cosas. Cuando la cantidad de luz azul disminuye, provoca efectos que en personas con determinada predisposición genética generan, por ejemplo, la depresión estacional. Más allá de eso, yo te puedo decir que a mí definitivamente me afecta cuando llega este periodo, porque hay mucho gris, muchos días oscuros y oscurece muy temprano. Y eso obviamente que afecta al estado de ánimo y obviamente el estado de ánimo siempre tiene una contrapuesta en la parte biológica también. Bueno, mi hijo Agustín, que vive en Londres, y lo sabés que a las 4 de la tarde es noche cerrada en pleno invierno, se tuvo que comprar una lámpara que simula los rayos del sol, que la conseguimos por suerte porque le faltaba esta vitamina D, creo que la que da el sol, ¿verdad? Tal cual. Pero estas lámparas además hacen esto que te decía antes. Cuando lo que reemplazan, además de la conversión de la vitamina D, es, digamos, activar esos receptores que tenemos en los ojos de luz azul, con lo cual simulan de alguna manera estar en condiciones de... En definitiva, gran parte de la historia evolutiva del hombre se ha dado en zonas, digamos, nuestra especie apareció en África y a partir de ahí ha ido emigrando. Nuestra especie, me refiero en realidad a nuestros ancestros, ¿no? Y bueno, nuestras adaptaciones fundamentales están para ese tipo de situaciones. Y de hecho, cuando hablamos, esto lo hemos hablado nosotros también en algún otro momento, pero cuando hablamos de depresión en general, un porcentaje muy pero muy alto de los factores que están involucrados en la gestación de la depresión tienen que ver
con la forma en la que nuestra especie evolucionó, las herramientas biológicas que tenemos y cómo eso se ve impactado por el modo de vida que tenemos actualmente. Sí. Ese desfasaje que se ha producido entre nuestra maquinaria biológica y la locura que representa el mundo actual. Sí, desde que te conozco, desde que hablamos, siempre insististe que hay un factor biológico que influye sobre la depresión, ¿verdad? Sí, tal cual. Yo diría que la definición que a mí más me gusta de la depresión es lo que se conoce como el modelo biopsicoexistencial de la depresión. Si hacemos un poquito de historia, la primera explicación que, digamos, apareció sobre la depresión la dio Freud hace 100 y pico de años, cuando le llamaban en realidad melancolía, y estaba estrictamente asociada sí, que hay un artículo de Freud que se llama Duelo y Melancolía. Exacto, sí, exactamente. Sí. Y Freud explicaba a la depresión como una especie de enojo invertido. No recuerdo exactamente las palabras, además no soy psicólogo, no quiero que ningún psicólogo en este momento me quiera matar por lo que estoy diciendo, pero básicamente él lo explicaba como que de alguna manera la persona que estaba padeciendo melancolía o depresión se estaba castigando a sí mismo por algún tipo de, podría ser un duelo que no elaborado, etcétera, etcétera. Y allá por la década de 50, 60, aparece una persona que se llama Aaron Beck, que es el padre de la biología, de la terapia conductiva, en realidad. Y él es el primero que utiliza un abordaje científico, usando el método científico para estudiar la depresión. Es la primera vez que alguien lo hace a través de la investigación. Y él, bueno, tenía formación, era psiquiatra y psicólogo, tenía formación freudiana, ¿no? Y él lo que intenta es tratar de poner a prueba la hipótesis de Freud. Y lo que descubre es que, contrariamente a lo que se creía, las personas con depresión no solo que no están tratando de castigarse, sino que buscan desesperadamente sentirse bien. No, entonces, bueno, ahí aparece toda una teoría súper importante que es todavía muy vigente y que desde el punto de vista del tratamiento terapéutico psicológico, para mí es una de las más eficientes, es la primera explicación científica de la depresión. Y después aparece la biología de la depresión. Y la biología de la depresión ha aparecido mucho más tarde porque viene de la mano del desarrollo de la tecnología y demás. Estamos estudiando qué es lo que pasa en nuestro cerebro, que es lo más complejo que conocemos que existe en el universo, ¿no? Y sobre la biología de la depresión hay un montón de factores, infinitos casi te diría, desde predisposición genética, pasando por un montón de factores que tienen que ver con nuestro estilo de vida, ¿no? La alimentación, la actividad física, es decir, cómo nuestro sistema endocrino, nuestro sistema metabólico funcionan. Y cuando ponemos todo esto en una ecuación, digamos, que ya por eso lo he hecho, he mencionado una mínima cantidad de cosas, pero ya con esa mínima cantidad de cosas podemos entender que estamos hablando de algo muy complejo. Cuando metemos todo eso en una ecuación, vemos que una persona que tiene depresión tiene como distintas variantes de todos estos factores, en distintas proporciones también. Eso hace que la depresión, aunque nosotros la etiquetamos como depresión, tenga una escala de grises gigantes, ¿no? Haya distintos tipos de depresión y que sea tan difícil de tratar. Que ese es el otro tema que a mí me resulta, no sé cómo decirlo, apasionante, si querés, aunque no sé si es la palabra adecuada, pero el hecho de que un 30, un 40% de las personas que tienen depresión, en la cual me incluyo, no logren, responder a los tratamientos clásicos. Y ahí es donde un poco esta explicación, este modelo biopsicoexistencial entra, digamos, a jugar un rol muy importante. Porque el modelo actual, que si vamos a ver un psiquiatra en este momento, por ejemplo, el modelo actual
que rige en este momento es el modelo biomédico. Sí. Es decir, que lo más probable es que tras esa visita te vayas con una receta para un antidepresivo. Y entonces todos estos otros factores, digamos, no entran en general dentro de la ecuación. Y si esa medicación no pega dentro de el factor biológico que es responsable en parte de la generación de depresión, Sí, sí. esa persona no va a tener remisión. Y si los factores psicológicos tampoco se abordan, esa persona no va a tener remisión, no va a tener una remisión y va a tener una recaída. Pero hay una cosa más importante, que es la que yo diría que generalmente se esquiva todo el tiempo y nunca le prestamos atención, que es esta última palabrita del modelo, que es la existencial. Sí. Me parece que le damos muy poca importancia a lo que tiene que ver con la parte más espiritual. Y no estoy hablando de religión en absoluto. La religión puede ser una parte, pero yo creo que esa es la otra columna, que estas tres columnas, digamos, son como un poco los pilares de cómo se gesta la depresión. Para aquella gente que nos escucha por los sistemas que tenemos hoy en la radiofonía, nos están escuchando, como digo yo, en la ciudad y en el mundo, y debe haber algún uruguayo, algún argentino, algún venezolano que está escuchando en ese momento, ¿cómo puede diferenciar, siendo mamá, papá, hermano, la tristeza de la depresión? Bueno, la tristeza es, digamos, es una manifestación, digamos, sintomatología que puede ser de muchas cosas diferentes, y eso es tal cual la pregunta que vos hacés. Sí, sí. La depresión es mucho más compleja que la tristeza. La tristeza es fundamentalmente una emoción que aparece por determinados disparadores, Sí, sí. se expresa y se va. Puede ser que una persona tenga una tristeza más crónica, producto de un duelo, por ejemplo, pero tienen, digamos, un carácter temporal, relativamente corto, digamos. Una persona con tristeza por 6 meses o un año, bueno, empieza a ser un poco más preocupante. Sí. La depresión tiene muchos otros factores dando vuelta. No es solamente una enfermedad que afecta el estado de ánimo o el estado emocional. Sí. Hay desde cuestiones cognitivas que aparecen, como pueden ser fallas en la memoria, falta en capacidad de concentración, disminución de la memoria de trabajo, hay cambios en los patrones de sueño, hay cambios en el sistema endocrino, en fin, hay una infinidad de síntomas que acompañan, por ejemplo, a los cambios emocionales en la depresión. De todas maneras, mi recomendación sería siempre estar muy atento, porque la tristeza podría ser quizás esa punta del iceberg, donde quizás todos los demás síntomas no se les presta atención o son más fáciles de ocultarlos, o incluso ocultárselos a uno mismo, ¿no? Entonces yo creo que lo más importante es estar alerta, prestar atención y siempre tratar de contactar a un profesional que pueda hacer una correcta evaluación del caso, ¿no? Y lo recomendamos hace muchos años, que si tenés a alguien con depresión en casa, no se cura con date un baño, ponete lindo, ponete un buen perfume, salí con tus amigos. No se cura de esa manera, no. Totalmente. De hecho, desde el punto de vista de la persona que padece depresión, una de las cosas más difíciles es luchar contra el estigma social. Y el estigma social es algo que se impregna en nosotros mismos, ¿no? Así que nosotros también en parte llevamos ese estigma dando vuelta. Y con respecto a lo que vos decías, sobre todo para los familiares o las personas cercanas a alguien que padece depresión, lo peor que una persona puede hacer es tratar de empujar a quien tiene depresión
para salir adelante, ¿no? Como si fuera un coche que digamos que no arranca y uno trata de empujarlo para que, digamos, se encienda y pueda salir. Eso es lo peor que se puede hacer, porque una persona con depresión está batallando las 24 horas, los 365 días del año contra monstruos gigantes que desde afuera nadie los ve. Desde afuera no se pueden ver las batallas que una persona con depresión tiene cada segundo de su vida. Y entonces cuando un familiar le dice, pero levantate, salí, andá a jugar al fútbol, lo primero que están mostrando es que no tiene ningún tipo de capacidad de empatizar con la persona que está padeciendo depresión. Y eso también es entendible, porque para empatizar necesitamos muchas veces haber vivido una situación similar. Por esto quiero decir que también es muy difícil para los familiares, los seres queridos o las personas cercanas a alguien con depresión, pero vuelvo al punto que hacías vos, ¿no? Ayudar, acompañar, pero no empujar. Mariano, querido, nos vamos a ver pronto nos vemos. Yo termino el 31, salgo para Europa el 3 o 4 y voy a ir a verte. Prometo esta vez ir a verte. Aquí te espero. Dale. Aquí te espero. Un abrazo grande, Mariano Aló. Gracias. Un saludo muy grande. Muchas gracias. Muy amable. Es un monstruo, repito, ese biólogo molecular que se dedicó a partir de su depresión a investigar científicamente los orígenes de la depresión, que repito, no se cura diciéndole, nene, date un baño, anda a jugar a la pelota con tus amigos. No. Pues si les leo, es una hora inapropiada, a mí no me gusta demasiado hablar del tema, las estadísticas de suicidios en Argentina, las estadísticas de suicidios en Uruguay, les va a llamar la atención. Y es por no darle pelota a un familiar, a un hijo, a un tío, a un hermano que está sufriendo de depresión. Busquen ayuda. Les doy ya un teléfono en Uruguay, línea